Ya. Ya vamos a comenzar a grabar. Ya, antes de iniciar lo propiamente de hoy, hay que recordar algo, ¿ya? Recordemos la semana pasada, bueno, no la semana pasada, ¿no? Recordemos que habíamos visto, ¿se acuerdan? Me dicen si se ve lag, ¿ya? Si se ve lag, me avisan para cambiar la resolución del monitor. Habíamos visto algo llamado cross-section, ¿no? La cross-section básicamente está relacionada a la probabilidad de interacción. Básicamente me dice lo siguiente, ¿no? Que el número de interacciones o el número de eventos, no sé, por unidad de tiempo. Por ejemplo, si tienes acá partícula A más B, dos partículas interaccionan y me dan otras partículas 1 más 2, el número de eventos por unidad de tiempo va a ser igual a, esa es la fórmula más importante, a la cross-section, multiplicado por el flujo de la partícula incidente, multiplicado por el número de partículas del target. Este de acá se conoce como el target. Es el target, o sea, la partícula que va a recibir, ¿no? El golpe. Este de acá va a ser la partícula incidente, o bueno, sería el flujo, ¿no? Y esta de acá justamente es la cross-section, ¿no? La famosa cross-section. O sección de choque, como quieran llamarlo. Sección eficaz también le dicen cross-section. Y si multiplico la cross-section por el flujo de incidente, por el número de targets, tengo pues el número de eventos por unidad de tiempo. Entonces, ¿por qué hacen esto? Esta es una definición, por si acaso, ¿ah? Es la definición. La idea de esto es que toda esta parte de acá, toda esta parte, toda esta parte depende del experimento. Esta es experimental. Depende de la configuración del experimento, ¿no? Porque yo puedo tener un flujo de partículas que yo produzco en mi laboratorio o mi acelerador, o puedo tener una cantidad de targets, que es el material que yo uso, ¿no? ¿Cuántos átomos tiene mi target? Si estoy usando un volumen determinado como una densidad, tengo un número de átomos, número de targets, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Esta es la definición que le dan. ¿Por qué? Y esto es lo que tú mides en sí, ¿no? En el acelerador, en el detector, tú mides eso, ¿no? ¿Cuántos eventos se producen por unidad de tiempo? Por ejemplo, el ejemplo más clásico es este, ¿no? Tengo positrón, electrón, interaccionan y me producen un par muón-antimuón. ¿Ok? Entonces, en este proceso, el electrón y el positrón serían, pues, las partículas A y B, y el muón y el antimuón serían las partículas 1 y 2. Entonces, si yo hago colisionar electrones y positrones a una determinada energía, a un determinado raíz de S, ¿se acuerdan? No, recordar que raíz de S es la energía del centro de masa, ¿no? Para un determinado raíz de S, tenemos nosotros que hay una probabilidad de que los electrones me produzcan un par de muón-antimuón. Y el número de eventos que obtengo por unidad de tiempo, el número de pares muón-antimuón que obtengo por unidad de tiempo, depende de digamos, la expresión. Va a depender obviamente del flujo incidente, ¿cierto? Obviamente depende de cuántos. El flujo incidente es el número de partículas por unidad de tiempo que atraviesan el área, por unidad de área, ¿no? Número de partículas por unidad de tiempo por unidad de área. Eso saben ustedes, el flujo. Va a depender del flujo de electrones, por ejemplo. Va a depender de cuántos positrones estoy teniendo también para que van a recibir los electrones. Y todo lo que no sea el flujo y el número de targets, todo lo que no sea esto, es la cross-section, básicamente. Esa es la idea. Todo lo que no sea el flujo incidente y que no sea el número de targets, todo el coeficiente que no involucre estos dos es la cross-section. Ahora, la cross-section tiene la característica que solo depende del modelo físico. Solo depende del modelo teórico, mejor dicho. Es una cantidad teórica, teórico fenomenológico, porque a veces no se puede calcular de primeros principios, ¿no? Solo depende del modelo teórico fenomenológico de la cross-section. Entonces, básicamente, toda la física está contenida en la cross-section y todo lo de acá es experimental. Este flujo puede ser un flujo generado en un laboratorio, o mejor dicho, en un acelerador, o puede ser un flujo también de partículas, de eventos astrofísicos, rayos cósmicos, lo que sea, ¿no? Y el target es, bueno, lo que va a recibir a las partículas. ¿Bien? Así que esa es la definición de la cross-section. Ahora, si uno utiliza esta definición de la cross-section, en el Thomson está, si uno parte de esta definición, uno puede demostrar, que fue justamente lo que comenté la semana pasada, que la cross-section se puede escribir, al final, de acá, la cross-section es una cantidad de eventos por unidad de tiempo, ¿cierto? Este es el transition rate que hablamos, ¿no? Ese es el rate. Eso sería como nuestro, de la semana pasada, como nuestro gamma, ¿no? El rate, aproximadamente, el rate se puede interpretar como la cross-section por el flujo incidente por el número de targets. Ahora, de acá puedes despejar tú la cross-section, operas y puedes acá utilizar la expresión de las semanas pasadas para el rate. ¿Se acuerdan que era una integral grandaza? Y la cross-section la despejas
La pueden ver ustedes en el Thomson, en la página, no me acuerdo la verdad, pero por ahí está ya. En el Thomson van a ver que la cross-section, por ejemplo, para este tipo de procesos A más B, 1 más 2, es igual a 2 pi a la cuarta. Es bien parecido a la expresión del transition rate. 2 veces la energía de A, ya se olvidaron seguro, no importa. 2 veces la energía de B, hasta ahí todo es igual, y acá sale la suma de la velocidad de A más la velocidad de B. Rapidez en realidad, ¿no? Acá aparece la amplitud al cuadrado por una delta de Dirac de sumatoria de energías iniciales menos sumatorias de energías finales, que me asegura la conservación de la energía. Acá aparece una delta de Dirac de sumatoria de momentos iniciales menos sumatoria de momentos finales, que me asegura la conservación de momento. Y luego aparecen los elementos de volumen, ¿no? Acá es 2 veces la energía. 2 pi al cubo, disculpa, por 2 veces la energía 1. Y estos son los elementos de volumen del espacio de fases que son invariantes ante transformaciones de Lorentz. Ya, esa es la idea. Entonces, básicamente tenemos acá un coeficiente. Ya, esto de acá, ¿se acuerdan? Estas energías nacen cuando convertíamos la ecuación no relativista en relativista, ¿no? Esta es la amplitud de probabilidad relativista, ¿cierto? Y toda esta cantidad es invariante de Lorentz. Todo esto es invariante de Lorentz. Básicamente me dice que la cross-section no depende del sistema de referencia, ¿ok? Es invariante de Lorentz. Ahora, la cross-section total, por si acaso, la total. La total. Este es un número. Al final esto va a ser un número que tiene unidades de área, por cierto. Si ustedes lo calculan esto, tiene unidades de área. Ya. Usualmente se suele calcular en centímetros cuadrados. Es la unidad usual en altas energías. Bien. Entonces, acá aparecen las velocidades y uno podría pensar que, como aparecen las velocidades, pues esto no parece invariante de Lorentz, ¿no? Si fuera independiente del sistema de referencia, no deberían aparecer la suma de velocidades. Es interesante porque se puede demostrar que este denominador es invariante de Lorentz. O sea, esto tal vez no, pero cuando multiplicas por las energías, eso sí es invariante de Lorentz. Increíble, pero cierto, es invariante de Lorentz. Lo pueden ver también en el Thomson. Entonces, esta sería una expresión para la cross-section, en general, ¿no? Ahora, básicamente, acá lo que se tiene es casi todo cinemático. Esto es espacio de fases. Es espacio de fases. O espacio de momento, si quieres puedes llamarlo, pero se le suele llamar espacio de fase. Es el espacio de fase. Esto de acá es leyes de conservación, ¿no? Básicamente la conservación de la energía y la conservación del momento. Esta parte también es cinemática, energías y velocidades. Y acá está la física, ¿no? Nuevamente, la física está aquí. Ahí está la física. Entonces, al final, la cross-section realmente, la parte física del modelo teórico, la interacción, mejor dicho. Acá está el modelo de la interacción. ¿Cómo tú modelas la interacción entre tus partículas? Eso está en esta amplitud. Que bueno, que aún no sabemos cómo calcularlo, ¿no? Vamos a ver justamente, tal vez, ya no creo que sea hoy, pero tal vez la próxima, cómo calcular esta amplitud para modelar la interacción. Ahora, esta expresión de la cross-section está bien fea. ¿Ya? Hay una forma de simplificarla, que también está en el Thomson, ¿ya? El cálculo no es trivial. Bueno, acá hay dos deltas de Dirac, así que con estas deltas de Dirac tú puedes integrar acá, como vimos, ¿te acuerdas? Hace tiempo para calcular el decay rate. Para calcular el decay rate yo integré sobre las deltas de Dirac. Bueno, acá se puede hacer lo mismo, básicamente. Puedes integrar sobre las deltas de Dirac. Y todo se simplifica, ¿ya? La ecuación cambia. Ustedes pueden ver en el Thomson, no me acuerdo la página, pero hay una parte en la que habla justamente de cross-section. Ustedes pueden ver ahí en el índice. Les recomiendo revisarlo, porque si no, si me pongo a resolver paso a paso, pucha que nunca acabamos, ¿no? Así que esta expresión no es difícil, ¿eh? No es difícil, el cálculo no es difícil, solamente que es un poquito tedioso. Y bueno, al final, si trabajas en el sistema de referencia del centro de masa, se puede demostrar relativamente fácil que la cross-section se puede expresar así. De ese proceso, ¿no? La cross-section para el proceso A más B, 1 más 2, para un proceso arbitrario del tipo A más B, 1 más 2, la cross-section toma esta forma. 1 sobre 64 pi cuadrado S, momento final en el centro de masa, momento inicial en el sistema de referencia del centro de masa, por integral de la amplitud al cuadrado por diferencial de ángulo sólido en el sistema de referencia del centro de masa. ¿Qué es eso de ahí? Ya, voy a explicar, mira. Tienes acá las partículas iniciales, ¿no? 1 y 2. Acá hay un momento 1, ¿cierto? Vamos a llamar este momento inicial, y acá es menos momento inicial, porque en el sistema de referencia del centro de masa el momento es 0, ¿no? Y el módulo, básicamente, ese momento inicial, este es en el centro de masa, asterisco siempre es el centro de masa. El módulo es eso, ¿no? P asterisco.
Así que este de acá sería ese, ¿no? El módulo del momento inicial de las partículas en el sistema de referencia del centro de masa. Por ejemplo, podría ser del positrón y del electrón, ¿no? Y luego tienes acá, es lo mismo, pero ya el sistema de, digamos, las partículas finales, ¿no? Que van a salir con un ángulo cualquiera. Acá hay una partícula, momento final, y acá hay otra partícula, menos momento final. Y esa es la cantidad de movimiento. Ahora, si consideramos este como el eje Z, ¿no? Usualmente el eje Z siempre es el eje del beam, ¿no? El eje en el cual están orientadas las partículas. Entonces acá hay un ángulo teta, un ángulo polar teta, y acá se define un diferencial de ángulo sólido, ¿no? Acá, por ejemplo, tú puedes ver en general un ángulo sólido. Y ese ángulo sólido es el ángulo sólido de una de mis partículas en el sistema de referencia del centro de masa. Y al final, la cross-section va a depender de, bueno, del momento inicial de mi partícula en el sistema de referencia del centro de masa, del momento final de mis partículas en el sistema de referencia del centro de masa, pero también va a depender obviamente de la amplitud, que es la física, ¿no? El modelo de la interacción que está aquí metido, y también del ángulo sólido en el cual sale mi partícula, ¿no? Porque puede salir por acá, puede salir por acá, puede salir por acá, puede salir en muchas direcciones. Entonces va a depender también del ángulo sólido. Ya. Ahora, de forma diferencial, yo puedo expresar eso de forma diferencial. De forma diferencial, tenemos acá esto, que es, o sea, básicamente es acá. No, eliminamos la integral, ¿no? Este diferencial la pasamos de la izquierda. Sería 1 sobre 64 pi cuadrado s por P final asterisco sobre P inicial asterisco por la amplitud de la interacción al cuadrado. Ya esta ecuación es súper importante, ¿ya? Esta ecuación es muy importante. Esto se conoce como differential cross section o sección, bueno, voy a poner así. Differential cross section o sección de choque diferencial, ¿no? Que básicamente me dice cómo varía la cross section con respecto al ángulo sólido para esa interacción del tipo 1 más 2, no, perdón, al revés, ¿no? A más B va a 1 más 2. Ya. Se cumple para cualquier interacción. Ojo, para cualquier interacción del tipo A más B, 1 más 2. Puede ser de electrones a positrones, no, perdón, de electrones a muones. Acá el electrón-positrón, por ejemplo, y acá está el muón, digamos, y acá el antimuón. Puede ser, ¿no? Vamos a ver. O puede ser también otro tipo de interacciones entre dos partículas que me generen dos partículas finales. Esa es la idea, ¿ya? Y esta es la diferencia cross-section. ¿Y por qué yo quiero la cross-section? Porque recuerda que la cross-section se puede medir. Porque todo eso se mide en el laboratorio, ¿no? Esto se mide en el laboratorio. Yo tengo el flujo incidente en mi laboratorio, lo puedo calcular, lo puedo medir, lo puedo crear a mi gusto también. Tengo la cantidad de targets. Esto lo mido, obviamente, el número de eventos que se producen por unidad de tiempo. Básicamente cuento los eventos, ¿no? Y de acá esto lo paso a dividir y tengo la cross-section. Esa cross-section está relacionada, pues, como verán, la cross-section total está relacionada justamente a los momentos iniciales y finales de partículas, pero también al modelo de la interacción, que está contenido en la amplitud al cuadrado de la amplitud, justamente, de la amplitud de interacción, ¿cierto? Al cuadrado. ¿Bien, alguna duda? ¿Se entiende? No sé si ¿se entiende o alguna Sí, hasta pregunta? ahora todo bien. Todo claro, ¿no? Pues ya no puedo abrir mi chat. No sé por qué a veces me pasa eso de que te odio, como detesto esto. Página 71, gracias. Página 71 del Thomson, ahí lo pueden chequear. Ya. Bien, les recomiendo revisar el Thomson, eso sí, porque hay un montón de cosas que yo no voy a hacer, y si les da curiosidad y dicen, no, ¿por qué sale así? Ya, agarras tu Thomson, unas 2, 3, 10 horas, lo lees y ya vas a ver cómo vas a cuadrar todo. Bueno, entonces, esa es la idea principal. Ahora, ¿por qué la cross-section total tiene sentido? ¿Y por qué la differential cross-section? Porque a veces lo que haces en el experimento, y acá viene el detalle, tú lo que vas a hacer es, no voy a contar cuántos eventos ocurren. Por ejemplo, tú puedes agarrar y dices, ya, yo tengo y lo digo porque es importante conectar siempre el sentido físico, ¿no? Tienes tu electrón, tu positrón, que chocan, y luego te producen acá un muón y por acá un antimuón, digamos, ¿no? Entonces, acá está el eje Z. Digamos que yo en lugar de contar cuántos eventos se producen, porque, ojo, cuando el electrón y el positrón interactúan, pueden producir un montón de cosas, ¿ah? De acá puede salir un montón de cosas, fotones incluso, pero hay una probabilidad de que de que genere muones, ¿cierto? Muón antimuón. Entonces, la probabilidad de que ocurra esto está relacionada justamente a la cross-section de
de este proceso, ¿cierto? Ahora, yo puedo contar la cantidad total. Si cuento la cantidad total de cuántos muones se producen, estaría calculando la cross-section total, pues, ¿no? Esto, por medio de esta fórmula de aquí. Pero otra cosa que puedo hacer yo es decir, no voy a calcular la cross-section total, sino voy a elegir un ángulo teta. Tenemos por ahí un ángulo teta. Y voy a medir en mi detector cuántos muones son producidos en esta dirección, solamente en este ángulo sólido. En este ángulo sólido. Entonces acá cuentas los eventos, ¿no? En este delta de ángulo sólido. Entonces, cuando tú cuentas los eventos en una porción del espacio, una porción del ángulo sólido, ya lo estás calculando ahí, con eso ya no estás midiendo experimentalmente la cross-section total, sino estás midiendo la cross-section diferencial. Ya, es otro tipo. Entonces, son dos formas diferentes. Si yo cuento todos los eventos, ya, si yo cuento todos los eventos, estoy midiendo la cross-section total. Si cuento solamente esos eventos, estoy midiendo la cross-section diferencial. Bueno, que acá sería sobre delta de sí, ¿no? Porque de alguna forma está relacionado a eso, es una cantidad finita, ¿no? Me va a dar la diferencial. Pero voy a poner diferencial porque usualmente usan esa expresión. Bien, esa es la idea. Una consulta. Sí. Y cuando tú integras esa diferencial, ¿asumes que todas las partículas se esparcen de manera isotrópica? No necesariamente. Va a depender de... Eso va a depender de este de acá. Ah, yeah. Este patita puede tener una dependencia en teta o en phi. Y este puede fregar de todo. Entonces va a depender de la interacción, del modelo de la interacción. Para algunos casos va a ser totalmente isotrópico. Para otros de repente no. Es buena pregunta. ¿Otra pregunta? ¿Todo bien? Sí, ¿no? Chévere, entonces seguimos. Entonces esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de la cross-section. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo diablos yo tengo, digamos que trabajo en el sistema de referencia del centro de masa, estoy acá. Sistema de referencia del centro de masa, todo chévere, hago mi experimento, cuento cuántos eventos vienen por acá, eso lo puedo relacionar yo como una porción de acá puedo sacar una cross-section diferencial, ¿no? Pero, o si quiero la total, también la puedo calcular, no hay ningún problema. Pero ¿cómo uso eso para poner a prueba mi modelo teórico? Mi modelo teórico de interacción. Bueno, yo propongo un modelo teórico, y acá está el modelo teórico, ¿no? Acá ya comenté, pero lo recalco porque es muy importante. Acá está tu modelo teórico de interacción. Entonces, esto de acá es tu predicción teórica de la cross-section. Si tu predicción teórica coincide con la medida experimental, tu modelo teórico está bien. Si no coincide con la medida experimental, ¿cuál es la medida experimental? Esta acá, pues. No, esta acá. Si no coincide con la medida experimental, tu modelo teórico no sirve y lo botas a la basura. ¿No? O dices que el experimento está mal, que también puedes decir eso. Y ahora, justamente la idea es ahora, nuestro objetivo ahorita es construir un modelo teórico de la interacción. En este caso es interacción electromagnética, ¿no? Vamos a comenzar con la interacción electromagnética y vamos a crear el modelo teórico de esta interacción, ¿ya? Pero ahora, acá viene el problema, ¿no? Para construir el modelo teórico, esa es la amplitud de probabilidad, la amplitud. Entonces, primero tenemos que construir la función de onda y luego elevar la función de onda al cuadrado y eso nos da la amplitud. Ya, chévere. Pero la función de onda no puede ser la función de onda de la ecuación de Schrödinger porque esa ecuación es no relativista y esas partículas son evidentemente relativistas. Entonces, tenemos que construir otra ecuación que esa justamente se conoce como la ecuación de Dirac. Vamos a entrar en algunos detalles ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien de mi parte? Sí. Ya, chévere. Chévere, entonces la pregunta ahora que todos tenemos nosotros es ¿cómo calculamos, cómo encontramos básicamente eso, ¿no? O bueno, mejor dicho, ¿cómo sacamos la amplitud? La amplitud, no en sí, no la amplitud al cuadrado, queremos la amplitud. Entonces tenemos que tener dos cosas en cuenta. Ya dije que son partículas relativistas, ojo, no puedo usar la ecuación de Schrödinger, y además también son partículas que obedecen las leyes de la física cuántica, entonces acá tenemos mecánica cuántica relativista, ¿no? Tenemos que usar mecánica cuántica relativista.
RQM, ¿no? Relativistic Quantum Mechanics. Entonces, acá hay un montón de cosas por hablar de manera histórica, ¿no? Han habido varios intentos para construir una teoría cuántica relativista, ¿ya? Digamos que el más famoso es el de Klein Gordon, ¿no? Klein Gordon dijo, ya, mira, lo voy a decir porque, por completitud nada más, ¿ya? Como una observación. No tenía planeado decirlo, pero Klein Gordon, la ecuación de Klein Gordon, de repente la han visto ustedes alguna vez. Básicamente es lo más básico, hasta realmente la propuso Schrödinger, el mismo Schrödinger la propuso, pero Klein Gordon no sé realmente por qué se le llama la ecuación de Klein Gordon, pero Schrödinger ya había experimentado con esta ecuación. Klein Gordon encontró las soluciones y demostró varias cosas, ellos dos no. Entonces la idea dijeron, ya, bueno, yo sé que una partícula relativista debe cumplir esta condición, ¿cierto? Pero si yo sé que esto de acá es I por la derivada con respecto al tiempo, y el momento es menos I por la derivada con respecto, bueno, depende de la componente, ¿no? Ahí está. Entonces, yo puedo agarrar y elevar al cuadrado este operador y este operador también al cuadrado, y bueno, acá tendría yo una ecuación, ¿cierto? Tendríamos acá, entonces, acá habría segunda derivada menos segunda derivada con respecto al tiempo cuadrado es igual a menos segunda derivada con respecto al momento. Bueno, acá hay tres, ¿no? Momento, perdón, disculpa. Con respecto a x al cuadrado, menos la segunda derivada con respecto a y al cuadrado, menos la segunda derivada con respecto a z al cuadrado, más m cuadrado. Y tendríamos entonces acá, si aplicamos, acá sería una relación de operadores. Entonces, si eso se lo aplico yo a una función de onda, digamos, si lo aplico a una función de phi, tendríamos acá menos la segunda derivada de phi con respecto al tiempo al cuadrado es igual a... acá podríamos poner, si quieren, menos nabla cuadrado, ¿no? De phi, más m cuadrado phi. Y tenemos la famosa ecuación de Klein-Gordon. Acá e cuadrado es igual a p cuadrado más m cuadrado. Claro. Esto de acá lo voy a pasar a la derecha. Tendríamos acá 0 es igual a la segunda derivada de phi con respecto al tiempo al cuadrado. Bueno, voy a poner más bonito ya. La segunda derivada de phi con respecto al tiempo al cuadrado menos nabla cuadrada de phi más m cuadrado de phi igual a 0. Ahora, esto acá, de repente ustedes saben que es el D'Alembertiano, ¿no? ¿No? Ese es el D'Alembertiano, el famoso D'Alembertiano, que es igual a la segunda derivada con respecto al tiempo al cuadrado menos nabla cuadrado. Y bueno, esto de acá me sale esto, el D'Alembertiano, más m cuadrado por phi igual a 0, y ya, listo, tengo mi ecuación relativista, ¿no? Tengo mi mecánica cuántica relativista, y ese phi es una partícula que me modela una partícula que obedece la ecuación de Klein-Gordon, que viene pues de la cuantización usual, de la regla de cuantización de la mecánica cuántica, pero que obedece la ecuación la ecuación de una partícula relativista, ¿no? E cuadrado igual a p cuadrado más m cuadrado para partícula libre. Si quieres una partícula que está sometida a un potencial, bueno, modificas un poco esto, pero realmente esto es lo que nos interesa primero. Ahora, el problema de esto es que no funciona bien, porque por varios motivos, pero el primer motivo es que la densidad de energía, de repente lo han visto, se demuestra fácilmente realmente, que la densidad de probabilidad, si tú asumes que esto al cuadrado es la densidad de probabilidad, te sale negativo para algunos casos. Ya, ese es el principal problema. Te sale una densidad de probabilidad negativa. Y ustedes saben que probabilidad negativa no tiene sentido. Y no se puede solucionar, no se puede arreglar. Siempre salen densidad de probabilidad negativa y no hay forma de darle una interpretación que te permita, digamos, solucionar ese problema, ¿ya? Así que ese fue el primer intento desde el punto de vista histórico. Ahora, Dirac lo que hizo fue algo más inteligente. Dirac, ya ahí viene la famosa ecuación de Dirac, ¿no? Dirac dijo, ya, bueno, que yo sé que tiene que haber, yo sé que tiene que cumplirse esto, ¿no? Yo sé eso. Eso tiene que cumplirse sí o sí. O sea, la ecuación de Klein-Gordon tiene que cumplirse. ¿Ok? Se tiene que cumplir por una condición ya de mecánica cuántica y relatividad especial. Pero tal vez la ecuación de Klein-Gordon en sí no es la ecuación, digamos, real de las partículas, sino es una consecuencia de la ecuación fundamental, ¿no? No es que la ecuación de Klein-Gordon sea la ecuación fundamental de la mecánica cuántica relativista, sino es una consecuencia nada más. O sea, la ecuación de Klein-Gordon se puede demostrar a partir de la ecuación fundamental de la mecánica cuántica relativista. Entonces, Dirac dijo, ya, voy a asumir, en lugar de darle ya términos cuadráticos a todo, voy a asumir simplemente que mi ecuación es lineal. ¿No? Dijo, ya, ¿qué pasaría si mi ecuación es lineal? O sea, tengo mi operador energía es igual a mi operador momento más mi operador masa, ¿ya? Pero dijo, bueno, tal vez mi operador momento sea no solo el momento x, no sea, porque acá es p cuadrado más
no solamente es el momento en sí, sino es una combinación lineal de los operadores momento. Y eso fue bien payaso. Dijo, una combinación lineal de los operadores momento, más también puede ser mi operador masa ahí, un múltiplo de mi operador masa multiplicado por sí. Básicamente lo que estoy haciendo es tomando el operador momento y el operador masa, que el operador masa es multiplicar nomás la masa, pero una combinación lineal. Este alfa, por si acaso, este alfa es un vector de 3 componentes, ¿no? Que algunos le llaman alfa X, alfa Y, alfa Z. Yo voy a usar indistintamente los índices 1, 2 y 3, o X, Y, Z, es igual, ¿ya? Esa fue la idea de Dirac, dijo ya. Yo parto de aquí, así que tendríamos entonces que I derivada de psi respecto del tiempo es igual a, ok, P es menos I por derivada, ¿cierto? Entonces esto podemos ponerlo así, menos I alfa punto vector derivada, así que más beta por M por psi, ¿no? Este ustedes saben, acá el vector derivada es obviamente derivada 1, derivada 2, derivada 3. Listo, porque el operador P es menos I por derivada, ¿no? Listo. Y ahora, esta sería la ecuación fundamental, según Dirac, ¿no? Pero yo sé que de esta ecuación fundamental se debe derivar la ecuación de Klein-Gordon, entonces dije, ya le vamos al cuadrado de esto, pues, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si yo opero dos veces? O sea, aplico doble operador. Por ejemplo, acá aplico doble derivada temporal, lo que significaría aplicar aquí dos veces este operador. Tendríamos entonces I por la segunda derivada del psi con respecto a tiempo al cuadrado sería igual a aplicar este operador dos veces. ¿Y por qué dijo bueno, por qué se le ocurrió eso a aplicar? Ojo, no elevar al cuadrado la ecuación, sino elevar al cuadrado los operadores, ¿no? Acá dos veces operador dos veces y operador dos veces. Y Dirac dijo, bueno, ya, si es que esta ecuación está bien, entonces esto debe convertirse en la ecuación de Klein-Gordon. Esto debe ser el equivalente a la ecuación de Klein-Gordon. O sea, la ecuación lineal con los operadores elevados al cuadrado debe ser la ecuación de Klein-Gordon. Entonces, esa es su condición, ¿no? Esa es la condición, que de esto debe convertirse en la ecuación de Klein-Gordon. Esa fue su propuesta, la propuesta de Dirac, ¿no? Debe reducirse a Klein-Gordon. A Klein-Gordon. Y Klein-Gordon, recordemos que es así, ¿no? Bueno, ya, puedes ponerlo nabla cuadrado de phi menos m cuadrado de phi. Lo puedes poner así si quieres, ¿no? Porque pasando a la derecha el nabla cuadrado y el m cuadrado para que tenga un poco de parecido. Y comparando coeficientes, básicamente Dirac dijo, bueno, vamos a comparar coeficientes. Comparando coeficientes de las dos ecuaciones, Dirac encontró que para que su ecuación se reduzca a la ecuación de Klein-Gordon, deben cumplirse ciertas condiciones. Primero, el alfa 1 al cuadrado tiene que ser igual a alfa 2 al cuadrado, que tiene que ser igual a alfa 3 al cuadrado, que tiene que ser igual a beta al cuadrado, que es igual a 1. También tiene que cumplirse que alfa i por beta más beta por alfa i es igual a 0. Y además que alfa i por alfa j más alfa j por alfa i sean igual a 0. O sea, sus números, las cantidades que coloca aquí, deben cumplir primero que todas elevadas al cuadrado deben ser 1. Uno podría pensar, ya, pues son complejos, ¿no? Complejos, de repente, unitarios. Es posible. Pero también cumplen relaciones de anticonmutación, ¿no? Esto de acá, ustedes han visto seguramente en matrices, esto es anticonmutación, ¿no? El alfa i conmuta con el beta y los alfa i anticonmutan entre sí. Entonces, para empezar, esto no se cumple. No se cumple para alfa i o beta perteneciente a los números complejos, ¿no? Ningún complejo, pues, anticonmuta con otro complejo, ¿no? Es absurdo, no puede pasar. Entonces, quiere decir que acá estamos trabajando con matrices. Entonces, estamos trabajando con matrices. Debido a estas condiciones, Dirac propuso, entonces estas cosas deben ser matrices, porque si no, no tendría sentido. Los números no pueden cumplir estas condiciones. ¿Ya? Ahora, ¿qué orden? ¿Matrices de qué orden? Bueno, se demuestra, que también está en el Thomson, que el mínimo orden que satisface las ecuaciones de Dirac, las condiciones, vamos a llamarle, las condiciones de Dirac, es 4. O sea, si yo quiero decir que estas son matrices, si pongo matrices 2 por 2, es imposible encontrar un conjunto de 4 matrices que me cumplan esto, ¿no? Y además que sean linealmente independientes. Entonces, la única, aunque uses complejas, ¿ah? No, incluso con matrices complejas no puedes. La única forma es tener ahí orden 4. O sea, básicamente, lo que me está diciendo es que alfa y beta son matrices de 4 por 4.
Ya, esa fue la propuesta de Dirac, ¿no? Eh, y además son matrices complejas de orden 4x4. ¿Ya? Y por lo tanto, esto significa que si estas matrices alfa y beta son 4x4, y como beta, por ejemplo, está multiplicando obviamente a la función de onda, significa que mi función de onda es un vector de 4 componentes, ¿no? Y esto se conoce como un espinor de Dirac. El espinor de Dirac es una función de onda. Esta es la función de onda de la partícula, solamente que ahora la función de onda tiene 4 componentes. Ese es el detalle, ¿no? Esa fue la propuesta de Dirac. Y como siempre digo, como cualquier modelo teórico, esta es la propuesta teórica, pero habría que ver si esta propuesta funciona o no. Y justamente esto lo vamos a testear después, cuando hagamos cálculos de cross sections. Vamos a ver que efectivamente la propuesta de Dirac sí. Cuando usemos PITIA después vamos a ver que efectivamente la propuesta de Dirac coincide correctamente con los datos experimentales. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿De repente tienen dudas? ¿Está bien el ritmo? ¿Está bien? ¿Está fácil? Hay preguntas. Cuando se habla de spinor, o sea, es un término fancy para denotar un vector, ¿se supone? Sí, es un término, sí. Tú lo acabas de decir, fancy para denotar un vector. Técnicamente es un vector nada más. Es un vector de componentes complejas, ¿no? Y, Entiendo. y son 4 funciones, ¿no? Son 4 funciones, cada una de estas depende del espacio-tiempo. Tienes 4 funciones, como si tuvieras 4 funciones de onda de Schrödinger, ¿no? Y esta cosa satisface la ecuación de Dirac, que todavía no hemos visto. Ah, ya vimos la ecuación de Dirac, ¿no? Que sería esta la ecuación de Dirac. Y bueno, esta, ¿no? La ecuación de Dirac. Sí, se le llama espinor. ¿Siempre tienen esa estructura? Sí, siempre tiene 4 componentes. Por lo menos los espinores de Dirac, de la ecuación de Dirac, tienen 4 componentes. De repente vas a ver alguno que tiene 2 componentes nada más, ¿ya? ¿Pero por qué tienen 2 componentes? Porque cada componente que está ahí, a veces implícitamente es un vector de 2 componentes. A veces lo ponen así. Te van a poner así, como que, no sé, phi, sí, algo así. Tienes que tener cuidado con eso, ¿ya? No siempre, pero puedes ver esto. Y a veces este de acá es realmente 2 componentes y este de acá también es 2 componentes, ¿ya? Hay que tener cuidado con eso. Pero si es solución de la ecuación de Dirac, tiene que tener 4 componentes. 4 componentes. Justamente porque las matrices son de 4x4, pues. Ya bien. Listo, entonces, continuamos. Ahora, estas matrices de acá, 4x4, tienes que tener 4 matrices linealmente independientes que te cumplan estas condiciones, ¿cierto? Ahora, hay un montón de maneras de elegir. Tú puedes elegir, creo que no sé si son infinitas, sí, deben ser infinitas matrices que tú puedes elegir, ¿ya? Hay un número infinito de 4 matrices linealmente independientes que cumplen estas condiciones, de 4x4. Pero existe ahí entra lo que son las representaciones, ¿no? Tú eliges cómo representar tu sistema de matrices. Acá hay unas condiciones que cumplen tus matrices que se conoce como el álgebra. Esta que es el álgebra de estas matrices. Bueno, esto está relacionado a algo llamado el álgebra de Clifford, ¿no? De las matrices de Dirac. Pero bueno, es un álgebra que tiene que cumplir tus matrices. Ahora, tú puedes elegir cualquier 4 matrices 4x4 complejas que cumplan estas condiciones. Pero existe una representación llamada la representación de Dirac-Pauli, que es la más usada, ¿no? Y la que usamos en altas energías. No es la única, ojo, ¿ah? Hay más. Van a ver en algunos, tienen que tener cuidado ustedes porque en algunos libros o en algunos papers o en algunos artículos en internet pueden encontrar ustedes que usan otra representación. Entonces, van a cambiar las expresiones de estas matrices, pero los observables no cambian. Ese es el punto. O sea, ¿a qué me refiero? Tú usas estas matrices para hacer cálculos que al final te dan un observable. Ese observable al final puede ser una energía, puede ser una cantidad de movimiento, puede ser una masa. Ya. Los observables finales no dependen de la representación que uses para las matrices de Dirac. No dependen, ¿ya? Así que siempre y cuando tú uses 4 matrices que cumplan estas condiciones, haces todo tu cálculo y te sale al final, digamos, la amplitud de probabilidad. Esta amplitud de probabilidad no depende de la representación que uses. No depende. Así que nosotros vamos a usar la más común, que es la representación de Dirac-Pauli, que es la siguiente. La matriz beta es esta matriz, 1, 0, 0, menos 1.
donde ese 1 es 2 por 2, obviamente. Y las otras matrices alfa i son de esta forma. 0, sigma i, 0. Y por eso se llama la representación de Dirac-Pauli, porque para la primera matriz beta tenemos 1, 0, 0, menos 1, donde este 1 es 2 por 2, y ese también. Y acá tenemos las matrices de Pauli, que ya seguramente las han conocido, ¿no? Obviamente este 1, lo voy a poner explícitamente, este 1 es 1, 0, 0, 1, y tenemos acá la matriz 1 de Pauli, que es 0, 1, 1, 0, la matriz 2, que es 0 menos i, 0, y la matriz 3, que es la z, ¿no? Que es igual a 1, 0, 0, menos 1. ¿Ya? Por eso se llama Dirac-Pauli, porque están las matrices de Pauli. Así que esas son esas matrices beta y alfa i que acabamos de ver. Ahora, otra cosa importante es qué ocurre con la probabilidad. Lo voy a hacer acá. ¿Qué ocurre con la probabilidad? ¿Cómo acá calculamos la probabilidad? Porque yo les dije hace un momento que el problema de la ecuación de Klein-Gordon es que a veces salían probabilidades negativas, ¿no? Esta norma al cuadrado de, bueno, esto por su conjugado salía a veces negativo cuando usabas esta ecuación. Entonces Dirac ya no tenía ese problema. La densidad de probabilidad siempre sale positiva. Se puede demostrar, también está en el Thomson, es bien fácil, a partir de la ecuación de Dirac. Se demuestra rapidísimo que a partir de la ecuación de Dirac agarras una, la conjugas, la multiplicas por la otra. Esa es esa jugada que hacías en Schrödinger, ¿te acuerdas? Se demuestra que se cumple esto de acá. Esto de acá. Se cumple también una especie de ecuación de continuidad, ¿no? O ecuación de conservación de la probabilidad, donde la densidad de probabilidad es esto de acá, que es la función de onda por su conjugada, y además la corriente de probabilidad, obviamente, es una corriente de probabilidad, se define de esta forma. Y en este caso, también la ecuación de Dirac, la amplitud de probabilidad de la ecuación de Dirac siempre sale positiva. Eso es lo interesante de la ecuación de Dirac, que te da una densidad de probabilidad que siempre sale positiva. Digamos que ese es el plus lo interesante, ¿no?, de la ecuación de Dirac, que no tenía la densidad de probabilidad de Klein-Gordon. Ya, así que también tenemos acá una corriente de probabilidad y una densidad de probabilidad, como ocurría en el caso de Schrödinger, solamente que esta vez con nuestro spinor. Bien, ahora, otra pregunta que pueden hacer naturalmente. ¿Qué tipo de partículas representa la ecuación de Dirac? Porque es raro, ¿no?, que tú tengas 4 componentes, ¿no? Es raro que tú tengas 4 componentes. ¿Qué significa que tengas 4 componentes? ¿Qué de especial tienen estas partículas de la ecuación de Dirac que tienen 4 componentes? Bueno, hay una respuesta a esa pregunta. Y la respuesta es que estas partículas de la ecuación de Dirac tienen spin. A diferencia del caso de Schrödinger, ¿no? Acá en este caso, las partículas de la ecuación de Dirac, si tienes una solución de una ecuación de Dirac, automáticamente esta función representa una partícula de spin 1 medio. O sea, la ecuación de Dirac por defecto representa partículas de spin 1 medio. Y vamos a ver por qué. Recordemos que el hamiltoniano de la ecuación de Dirac, lo acabamos de ver, ese hamiltoniano. ¿Dónde está? Ahí está, ¿no? E por sí es igual a todo esto, ¿cierto? Entonces podríamos decir que este es el hamiltoniano, ¿no? Hamiltoniano por sí igual E por sí. Entonces es hamiltoniano. ¿Qué vamos a llamar nosotros a eso hamiltoniano de Dirac? Que es alfa.p operador más beta m. Ahí está. Ese es el hamiltoniano de Dirac. Y además tenemos nosotros el operador momento angular, ¿no?, que es R cruz P. ¿Se acuerdan? De mecánica cuántica. Y tú puedes sacar el conmutador de estos dos operadores, ¿ya? Así como lo hacías en mecánica cuántica normal. Si sacamos el conmutador, básicamente tienes que hacer esto, L, y operas, te va a salir acá que este conmutador es igual a menos I por alfa cruz P operador. El operador P. ¿Ya? Eso te va a salir. Ahora, esto es raro. ¿Por qué? Porque recordemos, a ver, acá una burbuja mental, como dicen.
el hamiltoniano de Schrödinger conmuta con el momento angular, ¿ya? Con el momento angular orbital de una partícula libre. Ojo, de una partícula libre. Entonces, ¿y por qué ocurre eso? Justamente porque el momento angular orbital es una cantidad que se conserva en el caso de una partícula libre que obedece a la ecuación de Schrödinger. Libre a libre. Ya. Ahora, en este caso, lo que está ocurriendo es que notamos que la partícula de Dirac, en el caso del hamiltoniano de Dirac, no conmuta con el L. Significa entonces que L no se conserva. L no se conserva a una interacción en la cual participa una, no necesariamente se conserva, ¿no? No necesariamente se conserva, no es una cantidad, una es una magnitud conservada por una partícula que obedece a la ecuación de Dirac. Ya. Entonces es raro, ¿ya? Eso es raro, es muy, muy, muy raro. ¿Qué está pasando acá? Algo extraño está pasando con el momento angular, porque se supone que el momento angular es una cantidad que se debe conservar, ¿no? En una interacción. Pero lo que ocurre es que, y justamente fue parte de la propuesta de Dirac, es que, ok, el momento angular no se está conservando porque este momento angular es solamente una parte del momento angular total. A eso le llamamos el momento angular orbital, ¿se acuerdan? A pesar de que es una partícula libre, ¿eh? Es el momento angular orbital, solamente de mi partícula. Entonces debe haber otro componente del momento angular, de forma tal que el momento angular total sí debe conmutar con el hamiltoniano. ¿Ya? Bien. Entonces, si consideramos nosotros el operador siguiente, este operador, vamos a llamar este operador S, que es igual a un medio de este sigma, que básicamente ese sigma es el sigma minúscula, pero hecho vector, ¿ya? En forma matricial. Este operador es un medio de las matrices de Pauli multiplicadas por la identidad, básicamente. Pauli 0, 0, Pauli. ¿Ok? ¿Qué ocurre con este operador S? Para empezar, acá lo voy a poner como una observación. El operador S, o las componentes realmente, las componentes de S, este realmente es un vector operador, ¿no? Porque tiene varias componentes. Como acá hay un vector, como este es un vector, acá hay tres componentes en realidad. Una va a ser cuando ese sigma sea sigma X, el otro cuando sea sigma Y, y el otro cuando sea sigma Z. Así que técnicamente, este de acá es una especie de vector operador, algo así. Pero bueno, voy a ponerlo así entonces. Las componentes de S obedecen, bueno, estas cosas obedecen las relaciones del momento angular. Las relaciones, ¿se acuerdan de las relaciones de conmutación del momento angular? Así que técnicamente esto podría ser un momento angular. ¿Ya? Tiene la característica de un momento angular, básicamente que Sx, bueno, perdón, Si, Sj es igual a I, E, I, J, K, S, K. Esas son las relaciones, que eso se conoce como el álgebra. El álgebra del momento angular, ¿no? Es un álgebra. Entonces, así como había una álgebra para las matrices de Pauli, perdón, de las matrices de Dirac de hace un rato, que obedecían a ciertas operaciones, aquí también hay una álgebra que estas matrices deben obedecer, ¿no? Los conmutadores siempre son I, E, I, J, K, S, K. Ya. Entonces, pero eso no asegura que esto sea un momento angular, solamente obedece a las relaciones de conmutación de un momento angular, ese operador. Pero se puede probar también que si tú usas ese operador y lo haces conmutar con el hamiltoniano, de Dirac, obviamente, el conmutador te da I por alfa cruz P. ¿Ya? Te da I por alfa cruz P, que es justamente el negativo de lo que te salía con el momento angular orbital, ¿no? Entonces, si tú formas otro operador, J, que es igual a L más S, entonces sí tienes aquí que este hamiltoniano de Dirac conmuta con J. Y por eso se dice entonces que este J es el momento angular total o simplemente momento angular a secas. Y los otros dos son las componentes del momento angular. A este se le llama la componente del momento angular orbital. Y a este tipo, que si se dan cuenta, eso es interesante. L, el orbital, depende del momento.
Entonces es una cantidad que depende de la cinemática del fenómeno, ¿no? Depende de la cinemática, de lo que está ocurriendo con la partícula. Pero ese, no, ese solamente son números, depende solamente de la representación que estás usando para tus matrices de Dirac y de Pauli en este caso, ¿no? Y por eso se dice que es un momento angular intrínseco, o también llamado spin, ¿no? La palabra spin me llega, pero bueno, se usa spin, ¿no? Lo que sí, lo que a mí me gusta usar es mucho momento angular intrínseco, porque te hace recordar que es un momento angular, ¿no? Es una componente del momento angular que no depende de la posición ni del momento de la partícula, o sea, simplemente ya está dada, es un número ya, que está ahí, es un operador que está ahí y que es independiente de lo que esté ocurriendo con tu sistema. Siempre el spin va a estar ahí, es intrínseco al sistema, en este caso tu partícula. ¿Alguna pregunta? ¿Tiene que haber alguna pregunta o no? ¿Todo claro? Sí. ¿Ese medio es relevante en el spin? Un medio solamente es para que podamos usar más menos h barra medios, cuando digamos más un medio y menos un medio. No es relevante, si tú le quitas esto, el problema es que no podrías conectar con el consenso que hay del spin de un medio menos un medio, etc. ¿No? Entonces, para conectar con ese consenso general de más menos un medio, es que se coloca un medio ahí. Tengo una duda respecto al concepto de spin. Uh-huh. ¿Eso en sí es el spin de una partícula? Este es el operador spin. Operador spin. El operador spin. Si yo aplico este operador a la partícula, me da el spin por la partícula. Así como cuando yo agarro y digo H por psi es igual a E por psi, ¿no? Por eso el hamiltoniano es el operador energía, pues. Claro, el operador. Es el operador que me da la energía, ¿no? Cuyos autovalores son la energía. Entonces se supone que si yo hago lo mismo con el spin, quiere decir que el spin aplicado a la partícula me va a dar, bueno, voy a poner ese minúscula aplicado por la partícula. Ahí me da su spin. ¿Ok? Bueno, pero ese, ojo, tiene componentes, ¿ah? Por eso ese es un vector. Ojo, es un vector, lo voy a poner en negrita. Tiene 3 componentes, eso de acá es un vector también, ¿no? Porque tiene 3 componentes, eso de acá es un vector. Son 3 componentes. Sx cuando esta es la primera matriz de Pauli, S2 cuando es la segunda matriz de Pauli, S3 cuando es la tercera matriz de Pauli. Entonces, por ejemplo, si yo aplico Sx a psi, me va a dar la componente x del spin, ¿no? de la partícula. Esa es la idea. Es autovalor. Si es que la función de onda es un autovalor, claro, si es un autovalor. Si no es, perdón, si es un autovector. Si no es un autovector, me dará una combinación lineal, pues, ¿no? No, el spin no estaría definido. Y en helicidad, cuando se dice que es la proyección del spin en el momento, es producto de ese operador S. Claro, este S lo multiplicas con el momento, escalarmente. Porque este es un vector, te dije, ¿no? Tiene 3 componentes. Sí, Entonces multiplicas escalarmente con el momento lineal y te sale ese operador, un operador, pues. Te sale un operador. Es decir, la helicidad. Me perdí un poco en Qué la... sexy, porque, ¿Cómo, o sea, cómo? bueno, cuando llevamos el curso con Rivera, apareció el spin así de manera abrupta. Dijimos, ya, pues lo aceptamos. Pero, o sea, con esta derivación sí, o sea, se entiende de dónde carajo sale. Sí, a veces eso es lo que a mí me interesa bastante siempre, saber de dónde salen las cosas, ¿no? Es feo que te digan, el spin es esto, y opera. Entonces, no, hay una motivación para el spin. Claro, o sea, sí, los experimentos están en Erlang y aparece esta Sí, cosa y ya, pues. claro, ya, ¿qué importa, no? Pero técnicamente todo comenzó así. Las primeras veces aparece así, como que no sabes qué es y le pones algo, ¿no? Pero ya con la ecuación de Dirac, acá, con la ecuación de Dirac, que ya obviamente nació después de la mecánica cuántica normal de Schrödinger, es donde ves realmente qué es el spin, ¿no? Acá a este nivel, en mecánica cuántica relativista, realmente puedes entender qué es el spin, ¿no? En Schrödinger es como que el spin está puesto, como, ¿cómo le dicen? Ad hoc, ¿no? El spin en Schrödinger es ad hoc, o sea, lo pones nomás porque existe y lo pones, pero acá no. En la teoría relativista, el spin nace como parte de la teoría, es parte de la teoría. Claro, claro. Pedro está preguntando, me perdí un poco con la conmutación del momento angular. ¿Esa notación no es tensorial? Esta de aquí. Ah, sí, es tensorial.
Bueno, no es tensorial, acá hay una sumatoria. Acá hay una sumatoria, básicamente. Pero lo que básicamente me dice acá es que, por ejemplo, Sx con Sy es igual a menos, es igual a I por SZ, ¿no? Y bueno, y tú puedes acá jugar con el Levi-Civita. Sí, sí conoces el Levi-Civita, ¿no, Pedro? Básicamente es una sumatoria en K. Esta es una sumatoria en K. Es tensorial, sí, notación tensorial. Sí. Es IJ y acá hay una sumatoria en K, es tensorial. Y el Levi-Civita es, bueno, 1, 0 si son iguales, si hay un par que es igual es 0, 1 si esto de acá es una permutación par de IJK y menos 1 si es una permutación impar de IJK. O cíclica o no cíclica, no te lo dice. Ah, ¿no lo has visto? Ah, mira. Entonces, o sea, el Levi-Civita es igual a 0. Ah, bueno, voy a poner acá. Es igual a 1 si IJK es una permutación par. ¿Qué quiere decir permutación par? Que, por ejemplo, yo tengo 1, 2, 3, ¿ya? O puedo también, esto lo puedo permutar y cambiarlo a 1, 3, 2 y volver a permutarlo, ¿no? Y cambiarlo a, qué sé yo, 3, 1, 2, ¿no? El 2 y el 3 los cambio y acá el 1 y el 3 los cambio. ¿Cuántas permutaciones he hecho? He hecho 2. Así que de aquí a aquí hay una permutación par. Entonces quiere decir que acá el Levi-Civita de 1, 2, 3 es 1, ¿ya? Y si el Levi-Civita de 3, 1, 2 también es 1, porque he llegado de aquí a aquí como una permutación par. Esa es la idea. Y es menos 1 para permutación impar y 0 para otros casos. Básicamente. Ese es el tensor de Levi-Civita. Si nunca lo han visto ustedes, ya lo han visto, ¿no? Y es muy importante, es muy, 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 muy importante. Es una forma de verlo. Creo que hay otra forma, ¿no? Creo ¿Es que el mismo también... del producto vectorial? Sí, es el mismo del producto vectorial. También hay otra forma de verlo si los pones en un triángulo, ¿no? Creo que me parece que sí es... Bueno, sí. Creo que si pones los números así, si esto es así, 1, 2, 3, 3, 1, 2, ¿no? 1, 2, 3, 2, 3, 1 y 3, 1, 2 es permutación par. Y si vas en contra, ¿no? 1, 3, 2, 3, 2, 1 y 2, 1, 3 es permutación impar. Entonces acá sería, en cualquier orden que lo leas así, es más 1 el Levi-Civita, y acá en cualquier orden que lo leas así, es menos 1 el Levi-Civita, y en cualquier otro caso, es 0. Esa es la idea del Levi-Civita. Y acá es una sumatoria en K, tienes que sumar en K. Ahí está David, poniendo su link de Wikipedia de Levi-Civita, sí. El Levi-Civita es importante, se usa un montón. En momento angular y en relatividad especial, general, se usa también bastante el Levi-Civita. En Electro te ahorra un montón de chamba para demostrar algunas propiedades. En Electro también, claro, Levi-Civita, en Electro, claro. Por el producto vectorial. Sí, por el producto vectorial aparece Levi-Civita también. Sí, Chévere, en ¿alguna la primera parte de Electro a veces nos ponen así a demostrar como, sí, demuestra sus propiedades del rotacional, de qué sé. Ah, recién va a llevar Electro, Pedro. No, si ahí vas a ver, te van a hacer cosas con Levi-Civita. Y, sí, como dices, Gustavo, propiedades del rotacional. También se ven en el curso que llevas, álgebra vectorial, debería verse, ¿no? Levi-Civita. ¿Qué curso será? ¿Mate cuál? Algún mate, ¿no? O álgebra, algo así, no sé. Pero se debe No verlo. sé, nosotros lo hemos visto de frente en Electro, ¿ah? Así. Antes creo que no se preocupó mucho por mostrar eso, porque En en todo FM caso, también. En FM también se ve Levi-Civita. Física matemática. pucha, nosotros no lo hemos visto, lo tenemos. Anda. Ya bueno. Ya bueno, esa es la idea de la Chivita, ¿no? En FM no nos enseñaron eso. Pucha. Bueno, ya. Continuamos entonces. Y respecto a la pregunta de Jesse, que fue una buena pregunta, o sea, este es el operador spin. ¿Y cómo diablos saco el spin de una partícula? Bueno, eh, el spin, recordemos nosotros ya que, ¿se acuerdan que ese cuadrado, ya, yo sé que SZ, por ejemplo, ya, a ver, ya, eh, si yo aplico ese cuadrado a una función de onda y me sale, esto de acá es S, ¿se acuerdan? Por S más 1,
por la función de onda, ¿no? Donde S, no sé si han visto esto, por favor, díganme que sí, donde S es el spin de la partícula, ¿no? Eso se ve incluso en mecánica cuántica no relativista, en cuántica 1, creo. ¿Ya? Claro, la ecuación de otro valor. Claro, esa ecuación es bien conocida, ¿no? Entonces, vamos a aplicarle esto a nuestra solución de la ecuación de Dirac, ¿ya? Si le aplicas esto a la ecuación, ojo, con el S cuadrado que hemos aplicado, ¿no? ¿Ya? Si tú aplicas este S cuadrado, a esto de aquí, ¿ya? ¿No está? Bueno, acá no está la función de... Oye, una de estas, pues, ¿no? La solución de la ecuación de Dirac. Ocurre algo interesante. Este spin, S cuadrado, cuando tú lo elevas al cuadrado, ojo, ¿qué es ese cuadrado? Ojo, ¿qué es ese cuadrado, ya? Esto acá es sx al cuadrado más sy al cuadrado más sz al cuadrado, ¿ya? Pasa algo interesante. Esto de acá sale igual a 3/4 de la identidad. Así que me queda solamente que es 1/2 por 1/2 más 1 por psi. El s cuadrado es idénticamente igual a 3/4 de la identidad. ¿Por qué? Porque, bueno, estas matrices de Pauli son números nomás, ¿no? Si no me crees, agarra las tres componentes, elevas al cuadrado, súmalos, y te va a salir 3/4 de la identidad. La identidad por psi es psi simplemente, y acá nos queda pues que s cuadrado de psi es igual a 1/2 por 1/2 más 1 por psi. Y de acá entonces concluimos que las funciones de psi representan una partícula de spin 1/2. Así que la ecuación de Dirac modela partículas de spin 1/2. Y la misma ecuación, la misma teoría te bota eso, ¿no? Que es una partícula de spin 1/2. Entonces, toda la teoría que estamos haciendo nosotros a partir de la ecuación de Dirac, pucha, lo que hizo Dirac fue una cosa pero alucinante, ¿no? O sea, él construyó una teoría relativista y se dio cuenta de que dentro de la teoría relativista, el spin nace naturalmente. Es algo que nace dentro de una teoría cuántica relativista, ¿no? Y nace, y las partículas que son soluciones de la ecuación de Dirac tienen spin 1/2. Ya, ellos tienen spin solamente por ser relativistas, tienen spin 1/2. Bien, entonces, creo que ya vamos a acabar, no queda mucho, miren. No, un poquito más queda todavía. Y ahora, si queremos nosotros resolver la ecuación de Dirac, que esa es la idea, porque justamente la amplitud de probabilidad va a estar relacionada con esto de la ecuación de Dirac. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tratar de escribir la ecuación de Dirac de manera covariante, ¿ya? ¿Por qué covariante? ¿A qué me refiero a covariante? Que se escribe igual en todo sistema de referencia, básicamente. Que si yo tengo, por ejemplo, covariante quiere decir que si la ecuación se escribe de una manera en un sistema de referencia, si aplico un boost, se escribe de la misma forma en otro sistema de referencia. La ecuación tiene la misma forma, la forma de la ecuación es la misma, ¿ya? La forma de la ecuación es la misma. Es como decir, fuerza igual a masa por aceleración. Si aplico acá una transformación de Galileo, obtengo también fuerza igual a masa por aceleración, ¿no? Siempre y cuando vaya de un sistema inercial a otro sistema inercial. Obviamente, en ambos sistemas tal vez cambie alguna cosa, ¿no? Pero, como por ejemplo, cambian las velocidades de repente, ¿no? Si cambia un sistema de referencia a otro sistema de referencia en la mecánica clásica newtoniana. Pero la segunda ley de Newton sigue siendo la misma, ¿no? La forma de la ley física sigue siendo la misma. Esa es la idea de que sea covariante. Ahora, nosotros queremos lo mismo, algo parecido, pero que para un boost de Lorentz. Por si acaso, si ustedes han visto, la ecuación de Schrödinger es invariante ante transformaciones de Galileo, ¿eh? También se escribe igual en todo sistema de referencia inercial, la ecuación de Schrödinger. Pero no es invariante ante boost de Lorentz. Si tú tienes la ecuación de Schrödinger y le aplicas un boost de Lorentz a cada coordenada, ya te sale una porquería, ya horrible. No sale la ecuación de Schrödinger, sale otra cosa horrible. Ya, entonces, Dirac sí es invariante ante boost. Y vamos a ver ahorita justamente de manera explícita cómo es que la ecuación de Dirac es invariante ante transformaciones de Lorentz, ante boost de Lorentz. Entonces, lo que tú tienes acá es la ecuación de Dirac que habíamos visto hace un momento. ¿Está? Es acá, pues, ¿no? Psi igual a alfa.p más beta por m por psi.
O lo puedes poner así también, ¿ya? Básicamente acaba de ser menos i por alfa x derivada x, menos i por alfa y derivada y, alfa z derivada z, y acá está la derivada temporal. Entonces eso lo puedo reescribir así. Así. Y por, como dije, alfa x derivada sí respecto de x, más i por alfa y derivada sí por derivada de y, más i por alfa z derivada sí con respecto a z, más i por derivada de z, lo he pasado a todo un lado, mejor dicho, menos beta por mc igual a 0, ¿no? Tenemos acá los términos que representan las derivadas espaciales, el término temporal y el término de masa, que queda con menos cuando pasamos todo a un solo lado, y eso sale igual a 0. Y lo que haces tú acá, multiplicar por beta, a la izquierda, todo por beta. Entonces, ¿qué va a pasar? Primero se va a formar acá beta cuadrado, ¿no? Acá se forma un beta cuadrado, por ejemplo, acá a la derecha. Pero sabemos que beta cuadrado es 1, así que ese beta cuadrado va a desaparecer. Y otra cosa que va a pasar es que va a quedar beta por alfa x, beta por alfa y, beta por alfa z. Vamos a definir nosotros, definimos nosotros unas matrices llamadas, ahí están las famosas matrices de Dirac. Gamma k es igual a beta por alfa k, ¿ok? O sea, por ejemplo, cuando este beta, por si acaso este no es beta x, ¿ya? Este es beta por, ¿ya? Cuando este beta multiplique a alfa x, tendríamos gamma x, o gamma 1, ¿no? Cuando este beta multiplique al alfa 2, tendríamos gamma 2, y cuando este beta multiplica al alfa 3, este es alfa, no sé por qué he puesto una derivada ahí, disculpen. Alfa 3, tendríamos gamma 3. Y además vamos a decir que el gamma 0 sea beta, pues. Que beta a secas sea gamma 0. Ya. Entonces, ¿por qué? Porque acá este beta va a quedar todavía cuando multiplique a la derivada temporal. Acá va a quedar un beta. Entonces tendríamos nosotros acá que gamma 1, y la derivada de psi con respecto a x lo voy a poner como derivada 1, ¿ya? Derivada 1 de psi, más gamma 2, derivada 2 de psi, más gamma 3, perdón, gamma 3, derivada 3 de psi, ¿ya? Y lo que sigue, va a ser un beta por derivada temporal. Bueno, beta es gamma 0, ¿no? Y la derivada temporal es gamma 0 de psi. Y acá me queda menos beta m psi. O sea, bueno, no, acá quedó un beta cuadrado, ¿no? Beta cuadrado es 1, me queda solamente menos m psi igual a 0. Ahora, todo esto de acá, qué bonito, ¿no? Todo eso de ahí se puede representar así. Gamma mu, derivada mu de psi, menos m psi, es igual a 0. Y ahí me queda la famosa expresión para la forma covariante de la ecuación de Dirac. Ah, falta el i, ¿no? Me comí el i. Acá hay unos i, ¿se dan cuenta? Hay varios i. Las partes espaciales tienen un i. Todos tienen, las derivadas tienen i. Así que acá falta un i. Ahí está. Ahora sí, y ahí me queda la famosa expresión. I gamma mu, derivada mu, ¿ok? Menos m por psi igual a 0. Y esta es la ecuación de Dirac que ustedes van a ver en todas partes. Esta es la famosa ecuación de Dirac. I gamma mu derivada mu menos m por psi igual a 0. Donde los gamma mu, recordemos que son matrices 4 por 4. ¿Ya? Ahora, yo con los valores de alfa y de beta puedo sacar los valores de gamma, pero me da flojera ponerlos porque son bastantes, ¿no? Vamos a abrir acá. Ah, esta cosa. Ahí está el Chrome. Acá está el Chrome. Ahí está. Entonces, matrices de gamma, que son las matrices de Dirac. Acá están estas 4. En la de representación, ahí está, en la representación de Dirac, ¿no? Y ahí está. Esas son las 4 matrices de Dirac. ¿Ya? Que vamos a ver ahora que son súper importantes. Y tienen ciertas propiedades. Por ejemplo, propiedades de las matrices de Dirac. ¿Por qué? ¿Cómo sé que esto es invariante? Porque miren, es una expresión, esto es invariante de Lorentz. El operador es invariante de Lorentz. Esta ecuación, que es el operador, básicamente, es invariante de Lorentz. Porque la masa esta es la masa en reposo. Ojo, masa en reposo, que es invariante de Lorentz. Y esto es una contracción de dos índices. Y toda contracción de dos índices es invariante de Lorentz también. Así que todo esto es invariante de Lorentz. Así que la ecuación es invariante de Lorentz. Esta es la ecuación de Dirac.
de repente alguno de ustedes no sabe por qué toda contracción es invariante de Lorentz. Eso es trivial realmente, pero bueno, o sea, lo que haces es busteas esto, y ahí se forman dos matrices de Lorentz que se cancelan y forman una identidad y obtienes lo mismo. Pero bueno, lo pueden ver ustedes en un libro de relatividad especial, ¿no? O de repente en el Thomson lo explican, no me acuerdo. Pero básicamente es aplicar, recordar eso de ahí, ¿no? Índices contraídos, esto acá es invariante de Lorentz. Bien. Ahora, propiedades. Propiedades de la matriz de Lorentz. Primero, que estas matrices de Lorentz tienen una propiedad bien interesante. Gamma 0 al cuadrado es igual a la identidad. ¿Ya? El gamma k al cuadrado, o sea, los que no son 0, son menos la identidad. Y por otro lado, las matrices de Dirac que son de índices diferentes, anticonmutan. Las matrices de Dirac anticonmutan entre ellas, ¿no? Anticonmutan cuando son índices diferentes, obviamente, ¿no? 1, 2, 2, 3, 0, 1, 0, 3, así. Y bueno, elevadas al cuadrado, da identidad y este da menos identidad cuando k es diferente de 0, ¿no? Ojo que, ¿verdad? Cuando yo uso mu, cuando uso letras griegas, índices griegos, estoy asumiendo que este mu va de 0 a 3. Pero cuando uso índices latinos, I, J, K, estoy asumiendo que solamente esto va 1, corre de 1, 2 a 3. Así que este K corre solamente de 1, 2 a 3. Y este mu corre de 0 a 3, donde 0 es el tiempo, ¿no? El índice 0 del tiempo. Es algo que se ve en relatividad especial también. Si no han llevado relatividad especial, tienen que llevar un buen curso de relatividad. De repente puedo hacer un curso de relatividad especial. Aunque Teófilo hace buenos cursos, ya, ¿para qué voy a hacerlos? Sus cursos son mucho mejores. Bien. Aunque no todos han llevado con Teófilo, ¿no? ¿Verdad? Aquí hay personas que no han llevado con Teófilo. Pero bueno. Si quieren aprender, pueden agarrar el librito de relatividad general, pero hay una parte que hace bien especial. ¿Cómo se llama este libro que le gustaba a Christopher un montón? ¿De invierno? ¿De invierno era? ¿Se llama de invierno? Sí, ¿no? Ese libro Hay tiene de una buena... invierno, pero ¿Ah? De sí hay de invierno. invierno, pero no sé si te refieres a eso. Hay uno... El de invierno es un toque fuerte, creo. Sí, pero tiene una parte de relatividad especial. Sí, a ver, ¿lo puedes descargar, porfas, Jesse? ¿Lo tienes ahí? Bueno, está en LibGem, ¿no? Todo está en LibGem. Ahí tiene una parte de relatividad especial, y creo que lo explica chévere, me acuerdo que lo leí, y es más o menos profundo. Ya. Bueno, esa es la idea. Y ya para terminar, tenemos eso. Y otra cosa importante son las corrientes de probabilidad, ¿no? Ya. No. Y eso también se puede resumir. Esas tres cosas se pueden resumir en una sola. Esta de acá. Que el anticonmutador de gamma mu con gamma nu, perdón, es igual a 2 veces eta mu nu. Donde obviamente eta mu nu es igual a 1, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, menos 1. No, faltan acá índice, ¿no? Su madre ya. Menos 1, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, menos 1. Ahí está. Ahí está, ¿no? Que es la métrica del espacio de Minkowski, ¿no? Esto de acá, esos tres se resumen en esto nomás. Porque cuando mu es igual a nu, sale al cuadrado, ¿no? Porque esto es más, ¿no? El anticonmutador es con más. Y bueno, sale al cuadrado y sale 2 veces algo al cuadrado, se cancela ese 2 con el 2, y bueno, sale 1 para el tiempo y menos 1 para el espacio. Lo pueden probar si quieres. No te olvides que esto de acá es anticonmutador, los que no saben, ¿ah? AB más BA. De repente no lo han visto ustedes, ¿no? Estoy asumiendo muchas cosas ya. El anticonmutador de A con B, de dos matrices o dos operadores, es A por B más B por A. Es anticonmutador. Bueno. Esto de acá lo vamos a usar más o menos, ¿ah? Voy a regresar esto bastante. Y ya para acabar, las corrientes también, y con esto acabamos todo lo que es Dirac, ¿ya? Las corrientes de probabilidad, pero ya covariantes, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos que la corriente de Dirac era esta así, algo así, alfa k por sí? Ahí está, lo dije hace un momento, ¿no? Lo puse en forma vectorial, pero ahí está. La corriente es, vector es
psi adjunto alfa por psi, ya en forma de componentes sería pues así, ¿no? JK igual a psi conjugado, psi adjunto alfa K por psi, ¿no? Pero esto de acá, puedo hacer una jugadita acá, una jugadita bien, bien payasa, porque resulta que si yo tengo esto de acá, recordemos nosotros que el gamma K es igual a beta por alfa K, ¿cierto? Entonces yo multiplico por gamma 0 a ambos lados, me va a quedar gamma 0 por beta. Beta es gamma 0, por cierto, por alfa K. Pero gamma 0 al cuadrado es 1. Esto de acá es 1. Entonces me quedaría acá, gamma 0 por gamma K es igual a alfa K. Fíjense eso. Una propiedad interesante. Entonces, este alfa K lo voy a poner como si fuera gamma 0 por gamma K. Ahí está. Y luego la densidad de probabilidad, que era psi adjunto por psi, esto lo puedo poner como psi adjunto por gamma 0 por psi, porque gamma 0 al cuadrado es 1 nuevamente, ¿no? Recordemos que gamma 0 al cuadrado es 1, que está acá. Entonces, ¿y por qué hago eso? Porque mira, es lo mismo, sale igual, ¿no? Acá es psi adjunto, gamma 0, psi, psi adjunto, gamma 0, gamma K, psi. Así que yo puedo definir acá, puedo unir estos y definir una cuadricorriente. Mi cuadricorriente va a ser igual a gamma 0, bueno, va a ser psi adjunto, gamma 0, gamma mu, psi. Y ese es mi cuadricorriente. Ahora, si yo voy a agarrar y voy a definir, ¿ya? Definimos nosotros, y esto es importante, ¿ah? Súper importante, el espinor adjunto. Esto se conoce como espinor adjunto, que es igual a la adjunta del espinor por gamma 0. Esto de acá es recontra importante, pucha, que lo vamos a hacer un montón nosotros en el curso, en todo el taller. Este de acá es voy a poner incluso un color dorado, ahí está. Este se conoce como el espinor adjunto. Entonces, si usamos el espinor adjunto, vemos que justamente ahí aparece el espinor adjunto, mira. Y por lo tanto, tenemos nosotros que la cuadricorriente es igual al espinor adjunto por gamma mu por el espinor. Y tenemos ahí nuestra cuadricorriente de Dirac. Esa es la cuadricorriente de Dirac. Ahora, regresando a las semanas anteriores, ¿se acuerdan que yo les dije hace un tiempo ya, no sé en qué sesión habrá sido? Vamos a buscar ya si fuera anterior. Si fuera anterior. Cuando vimos... Ay, caramba, no fue ahí. Chamar, ya me perdí. Bueno, pero cuando yo les mostré, ahí está, cuando les mostré los procesos, yo les dije en algún momento que había que usar las corrientes, ¿se acuerdan? ¿Dónde diablos está? Ya bueno, pero cuando vimos el diagrama de Feynman, deben acordarse ustedes que yo les hablé de las corrientes. ¿No? Les dije, cuando tienes un diagrama de Feynman, ¿se acuerdan? Tienes esto aquí, tienes por acá intrasala, que este es el electrón, que este es el positrón. Y les dije que este de acá es el sentido de la corriente, ¿se acuerdan? De la corriente de probabilidad, ¿no? Acá es el sentido de la corriente de probabilidad, y por acá si sale un muón y un antimuón aquí, pues tendríamos nosotros algo así, ¿no? Corriente de probabilidad. Ya, esa corriente es esta corriente. Esta es la corriente de la que hablé, esta. Esta es la corriente de probabilidad que se va a reemplazar aquí en la regla de Feynman, ¿ya? Por ejemplo, cuando veamos nosotros reglas de Feynman, que ya va a ser la siguiente sesión, porque ya se hace tarde, resulta que aquí hay una corriente de probabilidad. Vamos a llamarle la corriente electrónica. Aquí hay una corriente de probabilidad, que es la corriente muónica, ¿ok? Y aquí, en los vértices, hay unos números. Y acá hay una parte también que representa a el fotón, que todavía no lo vemos, ¿no? Vamos a verlo después. Entonces, esta corriente son estas acá. Es el espinor adjunto por la matriz de Dirac por el espinor. En este caso sería, para el caso de, digamos que acá está el electrón, entonces tendríamos el espinor adjunto del electrón, del positrón, por la matriz de, disculpen, la matriz de Dirac por el espinor del electrón. Porque este electrón tiene una función de onda que es un espinor, y este
positrón tiene una función de onda que es espinor adjunto. Vamos a ver después que el espinor adjunto me sirve para representar los estados de antipartículas, en este caso, ¿ya? Y en este caso de la izquierda, a la derecha todo cambia, pero a la izquierda, para partículas que entran, la antipartícula es espinor adjunto y la partícula es espinor normal. Entonces acá aparece la corriente de Dirac, acá. Y acá aparece la corriente también de Dirac, pero del muón. Y eso los une el propagador que es del fotón, que todavía no he puesto qué es, de dónde sale. Mejor le pongo fotón ahí. Ya vamos viendo cómo se va llenando esto de los diagramas de Feynman. ¿Alguna pregunta? Ahora voy a abrir el libro que me ha pasado Jesse. ¿Alguna pregunta? ¿O todo está claro? Creo que ya acaba. Yo sí me he perdido un poco en la parte de qué es la corriente en el diagrama. No entendí muy bien eso de la conexión, que lo conectaba con el otro lado. Sí, lo que pasa es que cuando tienes un diagrama de Feynman, acá tienes la corriente, ¿te acuerdas? Electrónica, dijimos, mira, esta corriente electrónica, y por acá hay una corriente muónica. Entonces, la amplitud de probabilidad de acá, de este proceso, va a depender de la contracción de estas cuadricorrientes, de esta corriente de acá con esta corriente de acá. Les voy adelantando, ¿ya? Aquí va a ser proporcional, ya voy a poner proporcional, nomás, para no entrar en los... Hay unos menos i por acá, en la carga del electrón, ya. Pero vamos a ver que acá este fotón tiene un cuadrimomento, ¿cierto? Q, que es una partícula virtual, eso tiene un cuadrimomento. Acá hay una corriente electrónica, corriente muónica. La amplitud de probabilidad de este proceso, que esto sale de la teoría cuántica de campos, la amplitud de probabilidad es proporcional a la corriente electrónica, mu, ¿ok? Por G mu nu sobre Q cuadrado por la corriente muónica nu. O sea, básicamente esto es proporcional al producto escalar de la corriente electrónica por la corriente muónica sobre el momento al cuadrado del fotón. G, estamos usando eta, ¿no? Disculpa, eta mu. Donde eta es este tensor de aquí, ¿no? El tensor de acá, que es el tensor, es un tensor realmente, ¿no? Esta matriz de la métrica de Minkowski. Entonces, eso lo vamos a ver después. Esto lo que hace es contraer los índices y los convierte pues en un producto escalar de tipo Minkowski. Entonces, a eso me refería, ¿no? Y este JE, ¿qué es? Literalmente es esto de acá, donde esta es la función de onda del positrón y esta es la función de onda del electrón. A eso me refería. ¿Quedó un poquito más claro? Creo que sí. Sí, ¿no? Pero yo sé que todavía no se nota bien por qué, pero lo vamos a ver poco a poco, ¿ya? La amplitud de probabilidad va a depender de esta corriente, va a depender de esta corriente y va a depender del cuadrimomento del fotón, básicamente. ¿Sí? Sí. Ahora, ¿esto qué es? Si tú quieres verlo así, extendido, de repente no debo ponerlo así. Extendido es, se suma en U y se suma en Nu. Entonces al final va a ser esto, mira. La corriente electrónica componente 0 por corriente muónica componente 0, menos corriente electrónica componente 1, corriente muónica componente 1, menos corriente electrónica componente 2, corriente muónica componente 2, menos corriente electrónica componente 3, corriente muónica componente 3. Todo eso sobre Q cuadrado. Ahora, ¿las componentes de dónde las sacas? De aquí, pues. Cada corriente tiene sus componentes, ¿no? Por ejemplo, la componente 0 de la corriente muónica sería igual a esto, gamma 0, esto. Y gamma 0 es una matriz. Igual, la componente 1 de la corriente muónica sería el espinor adjunto, gamma 1, espinor. Ahora, esto sabemos qué es, ¿cierto? La matriz gamma ya sabemos qué es. Nos falta saber qué diablos es esto, ¿no? ¿Qué diablos es espinor? Yo sé que ese espinor es un espinor, pues, de 4 componentes, ¿no? Pero tenemos que tener esas 4 componentes. Si no tenemos esas 4 componentes, no podemos reemplazar acá. Porque si tengo las 4 componentes, reemplazo acá. Esto de aquí, el espinor adjunto, ¿te acuerdas que se calcula el toque? Porque es, digamos, el adjunto por gamma 0 a la derecha. Así que operas si tienes la componente 0 de la corriente electrónica. Y ya puedes reemplazar acá, ¿no? Igual para la 1, 2 y 3. Entonces, más o menos eso es lo que quería dar a entender, ¿no? De que la amplitud de probabilidad del proceso justamente está relacionado a esas corrientes de ahí. Eso es lo que quería decir. Esa era la idea general. Bien. Y acá está el de invierno. A ver, vamos a ver si es muy duro, como dicen. Yo me acuerdo que era bonito.
Ahí está, ¿ves? Toda esta parte es relatividad especial. Ah, pero está haciendo tensores, ¿no? Está haciendo tensores antes de hacer... sí, muy duro, creo. Pero creo que esta parte puede ser. La verdad no sé en qué libro está más suave relatividad especial, ¿ah? No sé. Yo recuerdo que me gustó, pero no es, creo que lo veo muy, creo que al final sí está muy duro, ¿no? O Sí. sea, de relatividad especial tienes a Primer, Ajá. uno de Eric Gurgulov, no sé quién será. El primer es SRSI. Sí, otro es Special Relativity For Dummies. in General Frames, de Eric Gurgulov. From Particles También to Astrophysics. es bueno también, es suave para la parte de No sé, relatividad. O sea. pero eso está, me refiero, eso está en el drive de... Ah, ya, del grupo. Ajá, y otro es Space Time Physics de Ah, Taylor. Space Time Physics es bueno. Ya. Space Time Physics, ese también es bueno, es bueno. Pasa, a ver, pasa el link. Ajá. Ese libro es brutal, es muy, 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 muy bueno. Pero no me acuerdo. Ellos, los de Space Time Physics, ¿de cuál es el autor? Wheeler, Taylor Wheeler. Ah, de Wheeler, es de Wheeler, sí. Sí, Space Time Physics. Es muy, muy bonito. A ver, por favor, pasa el link, por favor. Ahí está. Sí, ese libro es buenazo, Space Time Physics. Es bien bonito, es como para sentarse ahí a leerlo en una tarde soleada con un café. En una calle de París. Ya, en un café. Ese tipo de libro es. Oye, no carga. No, no me carga. Es No bien. carga, sale blanco. No, ¿Ah, sí? qué raro. Sí. ¿Estás compartiendo el share, el link del share? Ya, bueno. Sí, tiene que descargarlo. Está para descargar. Qué raro, me Porque sale todo blanco. DJVU no se puede ver, entonces tienes que descargarlo. Ah, sí, pero no, ni siquiera me deja descargar nada. Sale blanco literal el Chrome, mira. Ahí está, ya salió, ya salió. Justo ahorita. Ya, justo salió. Chévere. Bueno, y ya eso sería todo, creo. Pues solamente quería, Ah, ya. Para terminar esto, ¿verdad? De aquí, nosotros, con esto de acá, de las corrientes, que ya le mencioné, uno puede demostrar que la ecuación de continuidad, ¿se acuerdan? Se puede escribir simplemente así. Derivada mu de j mu igual a 0. ¿Ya? Esa es la ecuación de continuidad. O sea, la ecuación de continuidad que vimos nosotros hace un rato, creo que sí, ya lo puse incluso, pero bueno, le vuelvo a poner. La ecuación de continuidad o de conservación de la probabilidad, esta ecuación, se puede escribir simplemente porque, mire, este es el JK, ese es el J0, ¿no? Ese es miren, ese es el JK, el J0, está el JK y el J0 se juntan en uno solo, así que será derivada mu de J mu igual a 0, ¿no? La ecuación de continuidad. Ya invariante relativista. Y ya, bueno, ahí nos quedamos ya. Porque lo demás sería ya lo que justamente la pregunta relacionada a lo que dijo Alexandra, ¿no? Que era, ya tú tienes, prácticamente, ya tú tienes la corriente, dices, ¿no? Tienes la amplitud, depende de la corriente, ya, ok. Esto de acá, ¿dónde lo sacaste? Me dirán. De ahí vamos a ver, no se preocupen, ya, lo he sacado de un sombrero. Entonces, esto vamos a ver por qué es así. O no, no por qué es así, pero vamos a ver más o menos de dónde sale esto. Pero en realidad lo que quería decir es que la amplitud de probabilidad, esta amplitud, el m que tanto decíamos cuánto vale ese m, va a depender de las corrientes de las partículas involucradas. Pero estas corrientes, ok, acá sale esto de aquí, que sale esta suma, ¿no? E por mu 0, E por mu 1, E por mu 2, E por mu 3, ya. O sea, tengo que tener las componentes de la corriente, todas las componentes de la corriente, las 4 componentes de las corrientes de cada partícula. Por ejemplo, la componente 0 de la corriente electrónica sería esto de acá. La gamma 0 es una matriz, 4×4, o sea, solamente son números, pero tengo que tener el espinor. ¿Cómo diablos obtengo yo el espinor? Y para eso hay que resolver la ecuación de Dirac. Hay que resolver la ecuación de Dirac. Que si ustedes ven la ecuación de Dirac, no se ve tan trivial, ¿no? Porque es 4×4, hay una derivada, hay 4 derivadas, derivada espacial y temporal, y esta es una matriz 4×4 y encima son 4 componentes, no se ve nada trivial la solución. Vamos a ver ya la siguiente reunión, cómo
resolvemos la ecuación de Dirac, y una vez que tenemos las soluciones de la ecuación de Dirac, la metemos aquí, tenemos la corriente, la metemos aquí y tenemos la amplitud, básicamente. Esa es la idea. Sí. Acá está Space and Physics. Sí, porque tienen que leer relatividad especial, algo decente, si no, no van a poder, se van a perder feo. Pero sí, van a volar hasta el infinito. Acá está Space and Physics. A ver, este libro es bonito para sentarse a leer. Es como que... ahí está, ¿no? Space and Review, Same Laws for All. Ahí está Lorentz Transformation, Additional Velocities, Trip to Canopus, Trekking Through Space. ¿Tiene unos títulos más raros? Momenergy. Este es el cuadrimomento, pues, ¿no? Sí, pero tiene un montón de páginas. Sí, pero hasta acá es relatividad especial, ¿no? Sí. Básicamente, a ver, la primera parte es... ya, este es Floro. Esta es una introducción nomás. Ahí está, esto sí, acá comienza relatividad. ¿Qué significa same laws for all? O sea, las mismas leyes en todo sistema de referencia inercial, ¿no? En este caso con un boost arbitrario. Transformación de Lorentz. Y ahí está simultaneidad, contracción. Invariancia, línea de mundo. Sí, este libro es bonito, pero creo que es muy extenso, ¿no? Hay que buscar un resumen en internet, ¿ya? Si alguien encuentra un resumen bueno de relatividad especial, lo comparten con todos, porque ya, pucha, ¿dónde habrá uno bueno? Bien, ¿alguna pregunta? Si no, ya terminamos ahí por esta semana. La otra semana tenemos que resolver la ecuación de Dirac para ya poder hacer cálculos. Por fin. ¿Qué dicen? ¿Algún comentario, pregunta? ¿Qué tal, David? Todo Alexandra. bien, en parte. Hay preguntas. Todo bien. Listo. Chévere. Bien. Entonces sería todo. Ya a ver si encontramos por ahí, Jesse, buscamos en internet, o todos ustedes ayúdenos a todos a buscar un buen review de relatividad especial. Que se vaya al grano, ¿no? Para ver si compartimos y pues para la gente que no conoce todavía esto de tensores, no conoce todavía esto de línea de mundo, línea de mundo no, más que toda la parte tensorial, notación de Einstein, invariancia, etcétera, covariancia, se puedan informar, ¿no? Ya pues, si no hay más comentarios, ya nos veríamos con suerte la próxima semana. Chévere. Voy a detener la grabación. Ya está.